Trujillo Sostenible. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra nueva edición de Trujillo Sostenible. El día de hoy vamos a dedicar el programa a hablar de bioseguridad y protocolos en tiempos de pandemia. En realidad esto de la bioseguridad hasta hace algún tiempo era casi una cuestión exclusiva de los hospitales, los laboratorios. Pero gracias al coronavirus, en realidad va a tener que implementarse en nuestras casas, en los negocios, centros de trabajo, centros de estudio, etcétera, etcétera. Más adelante quiero anunciarles desde ya que vamos a estar con la ministra del Ambiente, la doctora Fabiola Muñoz, que muy gentilmente va a concedernos una entrevista para Trujillo Sostenible. A continuación vamos a presentar al invitado que nos está acompañando gratamente en esta primera parte del programa. Se trata del ex gerente regional en materia de ambiente, especialista en esta área precisamente. Es microbiólogo, biólogo y además es abogado, de manera que tiene ahí un plus para hablar sobre estas cuestiones que tienen que ver con la pandemia y con los protocolos. Se trata de Norberto Escobedo, Beto para los amigos. ¿Cómo está, Beto? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y precisamente aquí estamos para charlar largo y tendido sobre ese tema. Muchísimas gracias, de verdad es un placer tenerte aquí. ¿Cómo vive y pervive, Beto, un microbiólogo como tú, los tiempos de coronavirus? Bueno, en primer término, pues muy preocupado, por lo que en el sentido de que no se le da la amplitud que corresponde al profesional microbiólogo para que participe en lograr soluciones concretas ante este problema. Muy poco se escucha hablar, por ejemplo, de la participación directa entre el gobierno a nivel de asesores, a los especialistas en este tema, ¿no? Los biólogos, microbiólogos tienen formación, sobre todo en este tema del campo de los virus, tienen formación en virología. Yeah. Por lo tanto, pues son conocedores de este tema, de la forma como vive, cómo esta se encuentra, se distribuye y cómo podrían afectar a la salud de las personas. Es decir, conocemos al elemento que está generando el problema. ¿Hay microbiólogos en el comando COVID, sabes? Precisamente, al menos he podido ver, sobre todo en el pool de asesores del presidente de la República, no hay ninguno, ¿no? Ahora, si en las regiones que tienen sus comandos regionales, desconozco si en realidad los hubiera, pero si no los hay, yo les recomiendo que hay gente especializada, sobre todo los que trabaja en el sector salud, que conocen bastante este tema del problema que estamos afrontando en estos días, porque precisamente conocen a profundidad al virus, ¿no? Claro, el que está generando el problema. Entonces, ¿quién más que aquel que conoce el comportamiento del virus quien pueda plantear algunas alternativas de solución? Magnífico. Quiero que luego nos comentes un poco más sobre eso. Pero para contextualizar este primer encuentro, Beto, me gustaría saber, y para la gente, ¿qué debemos entender por bioseguridad en estos tiempos de pandemia? Bueno, como muy bien lo dijiste al comienzo, el tema de bioseguridad estaba, pues, diríamos, orientados al campo de la producción de sustancias radiactivas o sustancias químicas, por ahí, ¿no? Que la bioseguridad estaba relacionado a la gente que trabajaba en ese lugar, claro, y que podría, diríamos, afectar también a los alrededores. Pero ahora, como en el tema de la pandemia, estamos viendo que es un término que ha quedado corto y de tal manera que hay que aplicarlo a mayor amplitud, porque como su mismo nombre lo dice, bioseguridad ya no está solamente que podría afectar a las personas que trabajan directamente con sustancias, por ejemplo, radiactivas, como era antes, sino que ahora estamos trabajando con microorganismos. Y que puede estar en un restaurante, en un salón de belleza, en el auto. Es necesario que se establezcan y se cumplan ciertos protocolos de bioseguridad para evitar contagios de enfermedades, no solamente lo que estamos padeciendo ahora, sino de otros que pudieran aparecer. Beto, si vemos nuestra realidad nacional, sabemos que hay muchas carencias, etcétera, pero si lo comparamos en el contexto regional, para empezar, por ejemplo, con el caso de Chile, con el caso de Colombia o Ecuador, ¿cuán desarrollados estamos en estos niveles de bioseguridad ya a nivel poblacional? Bueno, en primer término diría que no podemos hablar de desarrollo de algo que no se está manejando, de algo que no se está utilizando. Como repito, solamente el tema de la bioseguridad estaba restringido a un determinado tema, pero que ya yendo más allá, sobre todo a nivel de hospitales, centros comerciales o colegios o algunos lugares donde hay
aglomeración de gente, no se ha tomado en cuenta para nada lo que es el tema de bioseguridad. Entonces, estaríamos redefiniendo lo que es el tema de bioseguridad para asuntos mucho más amplios como en este caso de la pandemia. Interesante. Ahora, ¿tú crees que en país como el nuestro también influye la informalidad? No solamente, por ejemplo, de los mismos pobladores, sino también de las autoridades. Y pongo exactamente el caso de los mercados, donde debería, por definición, ser un lugar muy escéptico, pero son focos de infección, la mayoría de ellos, ¿verdad? Así es. Para ello, pues, no solamente es la autoridad la que tiene que... Ciertamente que la autoridad tiene que establecer las normas y los mecanismos para poder cumplirlas. Pero quien debe cumplir es precisamente, en este caso, si estamos hablando de un mercado, los comerciantes, que son quienes deben cumplir con todos estos protocolos y que además los usuarios, los que asisten a los mercados, deberían conocer también cuál es el protocolo para exigir su cumplimiento. Correcto. Es decir, debe haber una información tanto para el comerciante como para el usuario que puede provenir de la autoridad, ¿no? Porque ellos son los que mediante normas establecen estos protocolos. Hay algunos comerciantes o empresarios que de aquí para adelante van a tener que trabajar mucho este tema de la bioseguridad y los protocolos, que están diciendo, Beto, son muy caros, encarecen el servicio. Claro, pero tendríamos que hacer una especie de un balance, una evaluación costo-beneficio. Y yo digo, son muy caros y no lo aplico, entonces no voy a tener clientes, ¿no? Pero si el cliente ve que en ese lugar están aplicando los protocolos, tiene una limpieza que se ve a leguas, tiene un orden, tiene una forma de trabajar que me permiten no dudar de su calidad, yo creo que aumentaría los clientes, aumentaría la demanda del servicio que está ofreciendo. Y esa sería la ganancia, la utilidad del empresario que estaría aplicando. Ciertamente que para aplicar estos protocolos va a generar un costo adicional, pero que esos costos muy bien podrían ser sufragados por el incremento de las ventas cuando los usuarios vean que sí están cumpliendo. Pero para ello, como repito, no solamente es necesario que el empresario lo aplique, sino que el usuario conozca de estos protocolos para que pueda evaluar que sí están aplicando. ¿Has evaluado alguna ordenanza municipal que esté contemplando estos protocolos para ver si son muy complicados o encarecen los servicios? Bueno, lo que he podido ver es la norma nacional con los nuevos protocolos que se están exigiendo, que ciertamente podría facilitar la disminución, diríamos, de este avance de la pandemia. Bien. Pero de ahí a que esto tenga que aplicarse, o en todo caso replicarse en los gobiernos locales, provinciales o distritales, en primer lugar tienen que hacerlo. Correcto. Pero que a la vista o que haya leído todavía no ha revisado algo parecido, pero que sí se tiene que hacer. ¿Por qué en Trujillo es tan difícil contar, por ejemplo, con un mercado moderno, por un lado, y por otro lado con un relleno sanitario decente, aceptable? Bueno, en primer lugar los mercados pues están regulados por el gobierno local, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades. En consecuencia, para que exista un mercado, tiene que contar con la autorización expresa de la municipalidad. Si no se cuenta con ello, pues simplemente ese mercado no puede funcionar. ¿Eso qué significa? De que no solamente la autoridad municipal se va a limitar a dar la autorización, sino que también tiene que estar revisando, verificando el cumplimiento de las obligaciones que tiene para con la población ese mercado en cuanto a salubridad, en cuanto a higiene y en cuanto a seguridad. Si no lo hace, entonces pues diríamos está faltando su función. Ahora, está faltando su función hace muchos quinquenios, Ciertamente, porque nosotros podemos ver, hemos visto aquí, somos testigos de que existen no uno, sino varios mercados en unas situaciones calamitosas, ¿no? Donde la higiene es lo que no existe, donde vemos a partir de las 5, 6 o 7 de la noche, en todo caso, podemos ver la existencia de roedores, la antihigiene es absoluta, incluso en los mismos caminos podemos ver aguas hervidas, y sobre todo ellos están vendiendo o expendiendo los productos alimenticios. Pero ahí hay doble responsabilidad. Uno, aparte de la autoridad administrativa que no hace su función, hay la responsabilidad del que expende el producto y del comprador que los acepta. Y que termina mal acostumbrándose. Porque en realidad eso es prácticamente una normalidad, entre comillas, ¿no? Claro, porque mientras que la autoridad exige, el empresario, el comerciante no obedece las normas y el usuario está contento con ello, no va a cambiar nada, ¿no? Entonces tenemos que nosotros ser partícipes y actuar como representantes del orden, diríamos así, no obstante que no nos corresponde esa función, pero tenemos que exigir que el que va a expandir alimentos
tiene que cumplir mínimamente con las normas establecidas y las que se pueden ver, pues, claro, ¿no es cierto? Por supuesto. Aterrizando un poco estas cuestiones, esto de los mercados itinerantes, ¿te suena muy bien? ¿Tú crees que a partir de ahí pueda reflejarse una nueva realidad? Bueno, los mercados itinerantes es una solución, diríamos, temporal, porque estamos viendo que se está invadiendo ese espacio que no corresponde para ser mercado. Por supuesto. ¿No? Y esto con los problemas que conllevan posteriormente. Hemos visto varios lugares que inicialmente se convirtieron en mercados temporales, luego se quedaron ahí de manera permanente. Correcto. No queremos que esto ocurra. Por ejemplo, tenemos aquí en el parque, no recuerdo el nombre, que está frente a Mansiche, ¿no? Ahí han instalado un mercado temporal, ¿no? Itinerante. Y luego ese mercadito, por ahí estuve precisamente, pasé por ahí y consulté y me dijeron que no tenían previsto hasta cuándo iban a estar y que atienden de lunes a sábado. Es una incertidumbre, por supuesto, también para los obviamente, ¿no? Pero que mientras tanto yo creo que la autoridad administrativa no tiene por qué dormirse sus laureles. Podría de repente con apoyo, qué sé yo, por intermedio del gobierno central, puede solicitar apoyo de, qué sé, entidades financieras externas para poder construir espacios que sean mercados y que sean autofinanciados por los mismos los comerciantes. Ellos sí quieren hacer eso. Correcto. Tienen capacidad para que a largo plazo puedan pagar sus espacios donde puedan utilizar donde puedan instalar su negocio. ¿Cuál sería tu recomendación, Beto, especialmente para los comerciantes que ya en 1 o 2 semanas de pronto van a estar expendiendo sus productos y tratando de reactivar la economía? Especialmente para los restaurantes, para los salones de belleza, ¿no es cierto? Peluquerías, etcétera, ¿no? Claro. ¿Qué dirías a ellos? He estado revisando los protocolos, en este caso, para los restaurantes. Si bien es cierto, para nosotros es novedoso, pero que es esencial, es necesario que se cumpla. Y ahora, ese protocolo no solamente debe estar por estos tiempos, debe estar para tiempos, para siempre. Porque, debe convertirse en una costumbre. En una norma que luego para los usuarios se convierte en una costumbre. De tal manera que, en el sentido que se habla de que nos vamos a quedar con el virus, creo que para siempre nos va a acompañar, porque se va a convertir en un virus ambiental, entonces es posible que esas obligaciones que en la actualidad son temporales, o aparentemente temporales, porque la norma lo dice, ¿no? Tienen esas características temporales, por supuesto, no tienen una fecha de caducidad. Claro, que se convierten en el fin de cuentas pues con una norma más que se tiene que cumplir. Y como repito, esto influye en los costos, cierto, pero ahí tiene que, ese incremento de los costos tiene que ser asumido tanto por el empresario como por el usuario. Porque no se le va solamente a aplicar al usuario porque va a disminuir la demanda. Por supuesto. ¿no? Entonces tiene que ser compartido en ese caso. Quiero aprovechar, Roberto, también, que eres microbiólogo, por supuesto, en hacerte unas preguntas chiquititas respecto de las circunstancias científicas al respecto. ¿Es un virus artificial? ¿Es posible? Bueno, de ser posible, es posible. Pero de ahí a que se confirme con certeza, no podríamos ir tan lejos, ¿no? Pero de haber la posibilidad de que se pueda modificar un virus, eso sí, técnicamente sí es posible, ¿no? Pero eso no significa que podríamos afirmar que el actual COVID-19 necesariamente tenga que ser un virus creado en laboratorio. ¿Cuán frecuente se da esto de la zoonosis, que un virus animal salta a un humano? Bueno, nosotros tenemos conocimiento de que los virus, en determinadas circunstancias, sobre todo influenciados por el ambiente, pueden sufrir algunas modificaciones, pero en el tiempo, no es que de un día a otro cambia, ¿no? Una mutación genética no se da de un día a otro. Ya, ¿no? correcto. Porque, como repito... de una generación a otra, inclusive, uno de los ¿no? factores que influye, sí puede haber por agentes o fenómenos ambientales, se puede dar esas circunstancias. Porque el tema, cuando hablo del tema ambiental, no me refiero solamente a la luz o al calor, sino también a las radiaciones. Y las radiaciones sí son capaces de alterar el orden genético, es decir, la estructura genética de un ser microscópico, en este caso como es el virus, ¿no? En lo alto de los Andes peruanos, a 3000 metros de altura, en Asunción, Cajamarca, brota agua de manantial única, filtrada por la naturaleza, con un balance mineral perfecto, dándole pureza y sabor superior que solo la naturaleza puede hacer. Queremos compartir este prodigio de la naturaleza contigo. Agua de manantial única,
en sus 3 presentaciones: bidón de 20 litros, botellas personales y cajas con agua de 22 litros. La envasamos en su manantial de origen, manteniendo su pureza bajo estrictos controles de calidad. Prueba la diferencia de tomar agua y tomar agua de manantial única. La mejor agua para tu hogar y empresa. Pedidos al 992-063-487. Bien, y ya estamos en línea con la ministra del Ambiente, la doctora Fabiola Muñoz, quien nos ha concedido unos minutos en su apretada agenda para Trujillo Sostenible. Doctora Fabiola Muñoz, muchas gracias por atendernos desde Trujillo Sostenible. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Doctora, la primera pregunta es en realidad un atrevimiento. Yo quisiera saber cómo van las cosas en el Consejo de Ministros, porque a nivel de las redes sociales tenemos renuncias de ministros para todos los gustos. Cuéntenos un poco, por favor. En este momento estamos más unidos que nunca como ven. Sabemos que la primera prioridad son las personas. Cualquier diferencia que la gente quiera tener con lo que hacemos o no hacemos, tiene que tener siempre presente que todas las decisiones que tomamos, las tomamos por consenso, pero además las tomamos pensando siempre en las personas. Y felizmente, a pesar de todo el ruido que tratan de generar, de noticias falsas, de renuncias, de separación, el gabinete se mantiene muy sólido porque estamos absolutamente enfocados en lo que tenemos que hacer. Y eso es velar por la salud de las personas. Por eso los ministros y ministras viajamos constantemente a las regiones, sobre todo a aquellas que necesitan más del soporte del gobierno nacional. Se hace un trabajo articulado con los gobiernos regionales. En otros casos estamos preocupados, como me toca a mí, por ejemplo, la coordinación de los traslados sanitarios. Todos estamos absolutamente enfocados en la prioridad que es salvar vidas. Correcto, doctora. Estamos tratando el día de hoy en una edición especial el tema de la bioseguridad. Mi primera pregunta, doctora, es ¿en qué medida y cómo es que ustedes están monitoreando el tema de la aplicación de las principales medidas para el caso de las municipalidades y las gobernaciones? Bueno, hacemos un trabajo muy articulado también con los equipos técnicos de las municipalidades. De hecho, mi equipo como Ministerio de Ambiente tiene una comunicación diaria con los municipios provinciales a nivel nacional, y también tenemos reuniones de trabajo con, por ejemplo, yo la semana pasada estuve con el Ministerio de Salud, con el alcalde provincial de Lima Metropolitana y los presidentes de las comunidades de Lima. Pero asimismo, también los ministros y ministras que viajan a las regiones se reúnen, y uno de los temas que efectivamente vemos es el uso de los implementos de seguridad, la disposición adecuada de los residuos. Justamente ayer la ministra que había viajado, el ministro que había viajado, el premier había viajado a Iquitos, y comentaba de que en la reunión de trabajo se había estado conversando con el alcalde de Maynas, de la provincia de Maynas, sobre el tema de las compactadoras que había adquirido para el manejo de residuos sólidos. Entonces, estamos en permanente contacto y hacemos un monitoreo a nivel nacional. Y aquellas cosas que se necesitan absolver, las vamos absolviendo, porque esto es un trabajo en equipo y aquí no puede caber diferencias por color político, por nivel de gobierno. Aquí más bien tenemos que hacer todo el esfuerzo de prevenir, y las medidas de bioseguridad, las medidas de prevención son muy importantes. ¿No es cierto entonces, doctora, que hay una desconexión entre su despacho y algunas autoridades regionales, como es el caso de La Libertad, por ejemplo? Miren, nosotros trabajamos de la mano con todos los actores. Yo, como cualquier ministro, no puedo comunicarme personalmente con todos los gobiernos regionales, pero sí, por eso tenemos una organización a nivel de cada ministro, responde al trabajo con una región. En mi caso, por ejemplo, yo estoy encargada de la región Madre de Dios. La ministra de Trabajo está encargada de la región de San Martín. Y hay ministros y ministras, cada uno encargado de una o dos regiones. Esos ministros y ministras tienen la relación directa con los gobernadores regionales, viajan a las regiones, están haciendo el monitoreo, y cualquier tema que se necesite se coordina a través del Consejo de Ministros. Inclusive contribuimos también al traslado
de equipos, ¿no? Cada ministro cuando viaja trata de llevar la mayor cantidad de bienes, de EPP, de insumos que los gobiernos regionales inclusive pueden haber adquirido que no tienen cómo trasladar. Entonces, esto es un trabajo en equipo y articulado. Y si hay temas específicos en un sector, por ejemplo, en este momento, la ministra de Cultura está viendo el tema de los pueblos indígenas, ¿no? Y en diferentes regiones del país, entiendo que también, me parece que en La Libertad, hay grupos de indígenas que tienen que trasladarse a sus regiones, que hacen un trabajo articulado. En mi caso, nosotros vemos el tema de los residuos sólidos, pero también vemos el tema de traslados humanitarios, y ahí también hacemos un trabajo articulado con el INDECI, con la PCM, con los gobiernos regionales. Este no es el momento de buscar separación, es el momento de sumar esfuerzos. Señora ministra, nos han llegado algunas denuncias de que a nivel de las mineras, por ejemplo, aquí en La Libertad, hay muchos contagiados. ¿Qué tipo de tratamiento se les está asegurando a ellos? Ahora, las medidas, tema de salud, ya están dispuestas por el Ministerio de Salud. La mayoría de pacientes que existen, el 85% de pacientes que existen, son asintomáticos. Y eso no es exclusivo de la actividad minera, es en general en el país. Y lo que se tiene que asegurar ahí es, si identificamos un positivo que está en una mina, o está en la ciudad, o está en el tránsito de un lugar al otro, lo que fuera, tenemos que aislar a ese positivo. Lograr hacer una cuarentena para que pase el periodo de contagio de la enfermedad. Porque lo crítico aquí es cómo paramos el contagio del virus. Y ahí fundamentalmente es a través del aislamiento. Entonces, cuando identificamos un positivo, lo que tenemos que lograr es el aislamiento. ¿Están coordinando entonces con las mineras de La Libertad, por ejemplo? Se coordina con todas las empresas, y todas las empresas tienen la obligación de cumplir con la normatividad que se ha establecido. Entonces, si se identifica un positivo, lo que hay que hacer es asegurar su tratamiento, principalmente tratamiento, porque la mayoría de casos, como les comento, son asintomáticos. Entonces no van a requerir un tratamiento con medicinas porque no presentan ningún factor de riesgo. Pero lo que sí necesita es estar aislado para evitar el contagio. Correcto. Doctora, hace unos días se ha publicado el decreto legislativo 1501 referido al tema de los protocolos para el caso del reciclaje. Y nos preocupa especialmente el caso de los mercados. ¿Cómo van a monitorear su aplicación? Bueno, ahí se está haciendo también un trabajo muy especializado con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio de con el Ministerio de Defensa, con el Ministerio del Interior, porque tenemos que ser conscientes nuevamente de la importancia de lo que significa un buen manejo de los residuos para reducir el riesgo de contagio. Porque este trabajo se está haciendo de manera similar con justamente una norma que hemos aprobado es obligatorio integración en la fuente del reciclaje a partir de la norma esta norma para todas las personas. Específicamente en este momento, para los mercados y para las actividades que están reabriendo, se tienen que implementar las buenas prácticas de manejo de residuos, entre ellos el reciclaje y la separación de residuos. Van a trabajar, entiendo, además con las municipalidades, ¿no es cierto? Doctora, ¿es verdad que la basura importa mucha plata y que puede contribuir de alguna forma con este decreto legislativo a la reactivación de la actividad económica? Bien. Parece que tenemos ahí un pequeño inconveniente, pero vamos a volver con la doctora si es que se puede. Estamos en vivo para Trujillo Sostenible, abordando este tema de la bioseguridad. En contacto con la doctora Fabiola Muñoz, precisamente nos detallaba que en los últimos días se ha publicado una norma muy importante para efectos de protocolizar el reciclaje a nivel nacional. De manera que no solamente ahora las empresas privadas, ¿no es cierto?, los centros comerciales, los restaurantes, etcétera,
podrían tener o van a tener en este momento una serie de protocolos para el tratamiento de los desechos, sino también el caso de las personas comunes y corrientes, ¿ok? Desde los hogares se va, y desde las escuelas también, por supuesto, se va a implementar esto con el objeto, por supuesto, de pasar ya a un segundo nivel, considerando además que el tratamiento del reciclaje a nivel nacional, por ejemplo, se cuenta en menos del 5%. Imagínense, menos del 5% de los residuos que tenemos son tratados a través del reciclaje. Con esta norma, por lo menos, lo que nos ha manifestado además es que se espera el tratamiento del 70%, por lo menos. Bien, ¿podemos seguir? Vamos a ver si podemos tener unos 5 minutos más para terminar con la doctora, Okay, ¿no es cierto? Ahí le paso con... Perfecto, correcto. Muy bien. Doctora, disculpe este corte, por favor. Le estaba pidiendo su opinión sobre el caso del monitoreo de este decreto legislativo para el caso de los mercados, por favor. Sí, yo justamente lo que estaba tratando de explicar es que si bien se ha aprobado el decreto legislativo, todavía como decreto legislativo no está en vigencia hasta que esta norma se reglamente. Ya, ok. Lo que sí está en vigencia es una norma que hemos aprobado un par de días antes, que es el protocolo para las actividades que se están retomando. En este caso, básicamente las actividades como el tema del reciclaje y también los restaurantes y las otras actividades económicas que sí tienen que, conforme se vayan retomando, implementar las buenas prácticas de la gestión de residuos sólidos, como son la segregación en las fuentes, pero también el tema del reciclaje. Entonces, en ese sentido, hoy día todavía no es obligatorio que las personas separemos los residuos en nuestras casas. Eso será dentro de un par de meses, cuando hagamos la información adecuada, la distribución adecuada, podremos capacitar a las personas, pero lo que sí está vigente hoy día es que para las actividades, tanto del reciclaje que las municipalidades realizan, como de los restaurantes u otras actividades que se están incorporando, que están restableciéndose, deben de cumplirse con estas prácticas. Magnífico. Doctora, ¿cuánta confianza le tiene usted a las municipalidades para efectos de fiscalizar este tipo de protocolos? A ver, en realidad las municipalidades, las autoridades locales, son elegidas por el pueblo y merecen todo nuestro respeto. Y tenemos que trabajar de manera articulada, porque ese es el rol que la ciudadanía les ha dado. Si hay cosas que hay que corregir, pues hay que ayudarlas a corregir. Si hay sistemas que de repente no funcionan de manera tan perfecta, pues hay que ayudar a que funcionen. Pero yo tengo el mejor de los compromisos y esfuerzos para que funcione el sistema, que el éxito de un municipio es el éxito de su gente también. Correcto. Casi para terminar, doctora Fabiola Muñoz, y agradeciéndole por este enlace, ¿hace qué tiempo que usted no llega por Trujillo? A ver, yo estuve hace como tal vez 6, 8 meses, porque hice un recorrido a la costa norte. Entonces empecé por Tumbes, bajé por Piura en esa primera oportunidad, y poco tiempo después estuve justamente en Lambayeque, y luego bajamos hasta Trujillo. Y después ya estuve revisando justamente la situación de los humedales en la zona de Huachaco, que tienen mucha presión por el tema de los desmontes que se van generando y se van tirando. Y entonces, eso es uno de los temas que también hemos venido trabajando desde el Ministerio del Ambiente, ¿no? Se lo preguntaba, doctora, porque en realidad esta ciudad, nosotros venimos tratando el tema, está reclamando a gritos un relleno sanitario moderno que lastimosamente las autoridades se han desentendido en los últimos quinquenios y prácticamente hoy no es parte de la agenda pública. ¿Usted cómo podría ayudarnos, doctora Fabiola Muñoz? A ver, mire, una cosa yo tengo que reconocer y es que todavía necesitamos relleno sanitario, pero lo cierto es que en realidad los países más avanzados del mundo ya ni siquiera tienen relleno sanitario.
las personas segregan en la fuente, porque las personas reciclan, porque los programas de los municipios lo que hacen es valorizar los residuos en vez de simplemente deshacerse de ellos. Y eso es lo que necesitamos lograr. Necesitamos entender que la mejor práctica no es llevar los residuos a un relleno sanitario. Ojalá ya no tuviéramos residuos que llevar a un relleno sanitario. Necesitamos apostar por la segregación en la fuente de los residuos, por el tema del reciclaje. Este tipo de conductas, este tipo de cosas son las que nos van a permitir avanzar de manera más rápida en todo lo que significa una gestión adecuada de residuos. Un relleno sanitario, por supuesto, es una infraestructura importante, de hecho hay que seguir trabajando en conseguirlo, pero más importante, más barata, más práctica en ese momento es lograr que la gente pueda entender lo que significa la valorización de los residuos y distintas estructuras más pequeñas que no requieren lo que necesita un relleno sanitario, pero que pueden ser mucho más fáciles de implementar en el corto plazo. Yo tuve la oportunidad de visitar poco tiempo antes de la pandemia una planta de manejo de residuos orgánicos. Y la verdad es que fue bastante sorprendente para mí, porque la planta era bastante pequeña y tenía dos cosas que eran importantes. Combinaba el manejo de residuos orgánicos con el manejo de las aguas grasas de los restaurantes, que también hacían un adecuado manejo de sus residuos, como en este caso las aguas grasas. Y entonces la combinación de ambas cosas generaba un compost sumamente valioso, con un porcentaje de incremento en la productividad agrícola buenísima. Todos los agricultores de las zonas cercanas a esta planta de compostaje habían recibido un beneficio directo porque habían servido como muestra de lo que se tiene que hacer cuando se maneja adecuadamente los residuos. Ese es el tipo de iniciativas y de emprendimientos que deberíamos tener. Son cosas que hoy día se pueden hacer de una manera más fácil, pero si las personas mezclamos en nuestra casa, en la misma bolsa, los residuos de comida, los residuos orgánicos, el papel higiénico, le damos valor a todos esos residuos. En cambio, hay regiones, por ejemplo Cajamarca, ¿no? Yo visité un proyecto muy importante de un emprendedor muy joven que manejaba los residuos orgánicos. Él le recogía los residuos orgánicos a diferentes empresas, entre ellas empresas mineras. Y esos residuos orgánicos servían para hacer compost. Y ese compost era el que alimentaba las flores de Cajamarca que se estaban sembrando ahora, unas rosas muy hermosas, todas las alcachofas que se estaban sembrando en Cajamarca, que estaban unos rendimientos bastante buenos. Entonces la agricultura había mejorado con el manejo de los residuos orgánicos. Este tipo de cosas, por ejemplo, no requieren un relleno sanitario. Al contrario, nosotros lo que hacemos cuando llevamos los residuos a un relleno sanitario, estamos literalmente tirando la plata a la basura. Porque más del 60%, 70% de esos residuos tienen valor. Se pueden convertir en algo valioso para otros productos o como insumos para otros procesos. Y eso es una cosa que tenemos que lograr, que las personas entiendan que realmente tenemos que cambiar el chip. De botar los residuos, la basura, a valorizar los residuos. Magnífico, doctora. Muchísimas gracias por este enlace. Por favor, comprenderá usted que la Libertad, como cualquier otra región, está en este momento pasando por una incertidumbre sobre si se extiende o no la cuarentena, tal como está recomendando, por ejemplo, el Colegio Médico. Para terminar, doctora, unas palabras para la gente que nos está escuchando en este momento desde Trujillo Sostenible. A ver, yo el mensaje que quisiera darle a todas las personas es que entendemos perfectamente bien lo difícil de esta situación. Esta pandemia es una cosa que ha sucedido a nivel mundial. Y todos los que estamos viendo estamos por ello. Va a pasar. En algún momento va a pasar. Sabemos que es muy difícil el esfuerzo que le estamos pidiendo a las personas de quedarse en casa, pero todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo por la salud de las personas. Y la mejor manera de
abrazarnos es cuidándonos. Tenemos que parar el contagio. Por eso el mensaje más importante sigue siendo: quédate en casa. Y si sales, sal con todas las precauciones del caso, con tu mascarilla bien puesta, no te aglomeres. Si tienes que ir a comprar al mercado o ir a un banco, nadie te obliga a que te pegues al certificado. Guarda tu metro de distancia, es muy importante. Y lávate las manos. Cada vez que quieran agarrarse la cara, agarrarse, acomodarse la mascarilla, tenemos que pensar que podemos estarnos contaminando si no tenemos las manos limpias. Muy bien, doctora, muchas gracias por este primer contacto. La verdad que le agradezco mucho en realidad por haber permitido este acercamiento con su despacho. Mucha suerte en lo que le resta de su gestión. Gracias. Muchas gracias, muy amable. Muy bien, amigos, esta era el contacto que hemos tenido con la señora ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. Vamos rápidamente a una pausa y estaremos comentando ya con nuestro panelista Eduardo Pisfield y un poco las conclusiones y los temas que hemos tratado el día de hoy. Regresamos. Trujillo Sostenible. Trujillo Sostenible. Muy bien, amigos, estamos regresando ya en la parte final de Trujillo Sostenible para el programa del día de hoy, que creo que ha sido muy provechoso, no solamente escuchar a un microbiólogo muy competente en su materia, hablando un poco de las costumbres, de los nuevos retos que tenemos como personas y también las autoridades, y desde luego a la ministra del Ambiente, ¿no?, la doctora Fabiola Muñoz. Para eso precisamente estamos, como siempre, con nuestro panelista principal, Eduardo Pisfield de los Ríos, presidente del Instituto Peruano de Reciclaje. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Johnson? Acá. ¿Qué te ha parecido? Tiene muy buenos invitados. Muy bueno, asado, muy buen programa, sí. ¿no? Y a Beto lo conozco, un hombre muy... ya. Sí, Okay. claro. Él ha sido gerente regional del ambiente también, y aparte tiene dos carreras bien interesantes, porque es de Derecho, o sea, ¿no? Y sobre todo con especialidad en Derecho Ambiental, y Biología o Microbiología, ¿no? Con especialidad en Microbiología, ¿no? Qué interesante lo que nos decía, que no hay dentro del comité asesor del presidente un microbiólogo. No, puro médico, e inclusive en el ministerio, en el MINSA, que hay por decreto, inclusive han creado un grupo de asesores. Ajá. Y no había inclusive biólogos, ¿no? Microbiólogos, biólogos. Creo que a partir de hoy, Eduardo, entre otras cosas, la microbiología, así como la enfermería y la medicina, va a ganar un repunte ya como desarrollo profesional, mucho más que antes, creo, ¿eh? Claro, o sea, mejor dicho, le están dando... ya estaba comenzando con esta corriente ambiental del mundo, ¿no? Por los cambios climáticos y todos estos temas de acá. La biología había agarrado una gran fuerza. Es por ello que el doctor Antonio Brac, que en paz descanse y mire, es absolutamente vigente con todos sus trabajos que ha hecho de investigación, fundamentalmente en la parte de biología, ¿no? Inclusive él tiene, más o menos son 32 libros que él tiene, ¿no? O sea, dejó, ¿no?, su legado, y dentro de ello hay muchos de ellos que son textos universitarios, tratados justamente sobre las plantas, sobre la flora y fauna, ¿no? Ya, interesante. Interesante, sí. ¿Qué te parecía el enfoque, Eduardo, que nos daba Norberto respecto de estos nuevos cambios de actitud que debemos tener a partir de esta pandemia? Mira, justamente nosotros hemos venido conversando sobre higiene ambiental, ¿recuerdas? ¿No? ¿Ya? Y esto no solamente viene a través de este virus, sino viene de tiempo hacia atrás nosotros como institución especializada en estos temas, ¿no? Y en eso toca que justamente la higiene de por sí es qué cosa, es el cuidado de nuestra persona, digamos, ¿no? Es decir, en nuestras casas, cuando nos lavamos los dientes, ¿no? Cuando nos bañamos, todo eso de ahí es parte de la higiene, ¿no? Del aseo personal, ¿no? Pero ya cuando hablamos de higiene ambiental,
es ya la parte ambiental, es decir, todo. O sea, por ejemplo, desde que salimos a la calle, ¿no? La basura, claro. Todos estos temas de acá, ya entramos en un ámbito ambiental. Entonces, eso ya entra la autoridad también. Ahí vienen las instituciones públicas que tienen que ver, y vienen los servicios públicos, por ejemplo, las aguas residuales, todo ello, si están bien manejados, ¿no? Los botaderos. Los botaderos, o sea, los botaderos de basura, debe ser relleno sanitario. Yo lo he escuchado justamente hablar al doctor, ¿no? A Beto, sobre el tema esto de acá, y que él proyecta de que no deberían ni... No debería, que es revolucionario, ¿eh? Exacto, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad no debería ser así por dos motivos. Inclusive la ley protege ello, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque justamente... o sea, debería quedarse en la cadena para efecto de llevarlo al reciclaje y no a un relleno. Exacto, inclusive lo que mismo dice la doctora, ¿no? La ministra del Ambiente, ¿no? Que justamente la ley lo dice, claro, y promueve el reciclaje bastante. Pero nosotros estamos en una etapa inicial, entonces es el buen manejo e integral de los residuos sólidos. Claro. Al ser integral, lo primero que yo tengo que pensar es dónde dispongo los residuos. Por supuesto. ¿No? Que puede ser, en este caso en Trujillo, por ejemplo, se generan 1000 toneladas, ¿no? Y en el caso de Lima se generan cerca de 10.000 toneladas. Claro, y es más o menos, para que tengas una idea, es 1 kilo por persona. Entonces, si tenemos por allá, ya, versus acá. Entonces tenemos en Trujillo 1000 toneladas. Ya, pero de la noche a la mañana no vamos a producir nada, ¿no? O sea, es basura cero, va a ser bien difícil. Pero ¿cuál es el proceso? Es el reciclaje. O sea, es decir, segregación en la fuente, todo un proceso. Entonces, en este caso, al relleno sanitario, ¿no? Y en este caso, acá en Trujillo está yendo a un botadero, ¿no? Entonces, está yendo 1000 toneladas. Pero si hacemos un buen trabajo, buen manejo de los residuos, al final va a ir yendo 800, 700, 600, 500, no, 100 toneladas. Y los chanchitos se quedarán flacos. Ah, claro. Ahí tienes que una de las cosas principalísimas que hay en actual, justamente hablando sobre lo que ha hablado Beto y sobre lo que ha hablado la doctora, la ministra, ahí tenemos un tema interesantísimo. Que comencemos a trabajar lo que es higiene ambiental y comencemos a trabajar con algo tan importante que es la basura o los residuos, tanto reciclables como no reciclables, también hay no reciclables, ¿no? Que no lleguen a un botadero, sino en principio deben ir a un relleno sanitario para posteriormente ir a plantas de tratamiento y todo ese tema, ¿no? De tal manera que al último se recicla lo que debe reciclarse y lo que no. Por ejemplo, ahora, con el caso de este virus y de esta pandemia y de esta emergencia de salubridad, tenemos, por ejemplo, ahora se habla de bioseguridad, ¿recuerdas? ¿No? O sea, ahorita justamente que hemos estado hablando. ¿Y por qué? Y eso se hablaba, y bien lo dijiste, que sí, eso se tocaba mucho en los hospitales, ¿no? En laboratorio. En laboratorio, exacto, ¿no? Pero ahora ya es generalizado. ¿Por qué motivo? Ahí entra lo que es la higiene ambiental. Claro. O sea, ya la higiene personal y ambiental. Entonces, ahí ya tiene un tratamiento especial los residuos, por ejemplo, de los hospitales, ¿no? Que le llaman residuos hospitalarios. O lo que dice la norma, que es residuos de los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, es decir, los laboratorios, inclusive los mismos, las veterinarias, para que tengas una idea, los mismos medicamentos que caducan. ¿Dónde va, por ejemplo? Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Y eso justamente al último, mucho de ello, porque tú, por ejemplo tenemos unos blisters que compramos y no lo terminamos todos, o de repente no se consumió de algún producto médico, ¿no? Lógicamente una medicina. ¿Dónde lo botamos? A la basura. Pero la basura de acá, ¿a dónde va? Va a un botadero. Y en el botadero hay personas que trabajan, encuentran el blister nuevecito, lo limpian bonito, le cambian de fecha y entra al sistema. ¿Te das cuenta lo peligroso que es todo este tema? O sea, creo que esto nos permite hacer. Los protocolos son parte de las normas técnicas. Los protocolos, efectivamente, ¿no es cierto? Ahora, en términos bastante proyectivos y generales, Eduardo,
Esto tiene que ver no solamente con una contaminación de los desechos, sino también con una contaminación auditiva, ¿no es cierto?, con una contaminación visual. O sea que esto hay que verlo desde un punto de vista integral, me parece. Exacto, porque ¿cierto? también incluye la contaminación electromagnética. Ya se sabe, por ejemplo, en Japón, los hornos microondas, ya a partir, si no me equivoco, dentro de unos 2 o 3 años, ya prácticamente ya no van a haber microondas. ¿Por qué? Por lo que emana ello, ¿no? Entonces ahí tenemos contaminación electromagnética. Ahora estamos hablando del 4G, o sea, por decir los celulares, si realmente contamina o no. Se está hablando del 5G, si contamina o no. Entonces, todo eso, como son nuevas tecnologías, es como el caso, yo siempre pongo el caso, por ejemplo, de esto para del agro, ¿no? O sea, antes se utilizaban insecticidas, eso se usaba el famoso DDT, ¿ya? Y ahora se utiliza por tanto Monsanto como el glifosato, que también está reconocido de que hace un daño. Pero hablemos de antes, ¿no? Pero ese era un mal necesario y nosotros hemos consumido eso. Sí, ya, sí. Pero después ya se ha demostrado de que eso ya no se utiliza, ahora se está utilizando, por ejemplo, el compost, el compostaje, que es justamente los residuos orgánicos, ¿no? Que se pudrible todo ese tema y ahora viene ya de un abono orgánico, que no hace daño. Cierto. Al contrario, ¿no? Inclusive se habla, por ejemplo, del plástico, que tanto hablan de plástico, que son polímeros, que viene, por ejemplo, del petróleo. Se ha petróleo. creo, el plástico últimamente. Claro, o sea... Todo en realidad es plástico, todo lo que... Exacto, por ejemplo, el caso, yo le preguntaría, por un caso de la ministra, ¿no? Que también ha hablado al respecto, pero yo siempre digo, ¿no? O sea, bueno, son pasos que seguir, pero por ejemplo eso de un solo uso. Ahora, ¿qué está ocurriendo con los protocolos, por ejemplo, para llevar a las casas el alimento, ¿no? Los restaurantes lo están poniendo también mucho envasado también en plástico. Bolsas, claro. Correcto, para proteger y todo. Y ese es de un solo uso. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿te das cuenta? O sea, hay una cuestión a veces aparentemente de contradicción también, porque hay que hacer un trabajo mucho más profundo en esto. Esto lo digo porque yo he tenido la oportunidad de trabajar en lo que es plástico, ¿no? Un buen tiempo. Entonces, conozco que esta es una de los inventos más interesantes, pero a la vez también hay una responsabilidad de todos nosotros. El plástico llega al mar no porque llegó por casualidad, llega porque nosotros no hacemos un buen manejo de los residuos. Correcto, entonces por eso es que llega allá. Pero ¿qué pasa? Yo por eso digo, ¿no? El caso del plástico. Y en el caso, por ejemplo, ahora de que tantos respiradores, tanto de lo que están haciendo las pruebas y todo, ¿no? Todo este tema médico, tú sabes que casi todo es plástico. Sí, claro. Por ejemplo, los respiradores tienen un gran contenido plástico. Una sala quirúrgica, ¿no? De operaciones, el 70-75% es plástico. Interesante. Entonces, creo que tenemos que comenzar a trabajar ya no de repente, si quiere hacer un trabajo serio con esto de acá, es ya no los polímeros, los polímeros, digamos, que viene, el plástico son polímeros que viene del petróleo, por eso que es contaminante. Pero si vienen los biopolímeros, porque ya existen biopolímeros, o sea, es decir, de las plantas, de todo esto, se sacan biopolímeros, y hay un plástico que es absolutamente biodegradable, ¿no? Y eso se puede decir, inclusive, curiosamente, es Italia, que ahí hay una feria cada 2 años sobre plástico y sobre biopolímeros. Mira, qué interesante, ¿no? Ahora, toda esta fiscalización en el mediano plazo, Eduardo, le preguntábamos inclusive a la ministra, se los va a encomendar a las municipalidades, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu apreciación al respecto? Porque creo que en los últimos quinquenios hemos visto que las municipalidades muchas veces dejan mucho que desear, digamos, en materia de fiscalización y eficiencia, ¿no? El problema para nosotros, creo que hemos venido comentando esto, hay un problema también a nivel de país, que es en nuestro Estado orgánicamente. Nuestra organización de Estado es como que ha colapsado, y este virus lo ha hecho evidente. Por ejemplo, ¿por qué? Porque son los sistemas lo que o sea, el Estado está hecho por sistemas. Por ejemplo, el sistema de salud está colapsado. El sistema de pensiones también. El sistema de judicial. El sistema penitenciario. O sea, ¿te das cuenta? O sea, este virus ha entrado, por ejemplo, a una cárcel, a una penitenciaría, donde deberían haber 800, hay 3.000 personas. Claro. Entonces, de por sí ya ha colapsado. Ya, pero el asunto está que la pregunta es, ¿este colapso
parte de arriba mismo, porque ojo que la presidencia de la República viene a ser una institución, porque el presidente como tal representa, pero es una institución donde dan las directivas y ejecuta. Claro. Entonces nosotros decimos, ¿qué es lo que está fallando si nosotros tenemos 70.000 millones casi en reservas internacionales netas, más otros fondos, llegamos a los 75.000 más o menos millones, y fuera de los robos que han habido? Entonces, ¿dónde están los controles? ¿Dónde están? Ya, pero está el dinero, pero ¿qué se ha hecho con respecto a todos los sistemas? Okay. ¿Te das cuenta? O sea, como que no hubieran planes. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos esto hacia las municipalidades y hacia los gobiernos regionales, que los gobiernos regionales tampoco, esa descentralización a través de gobiernos regionales no ha terminado. Ya. Al no haber terminado, las competencias se les crea problemas, por un lado. Y en el caso de las municipalidades, se ve que inclusive actualmente se ha visto corrupción. Y los controles, o sea, creo que aparte hay que agradecer al virus entonces. Ha desnudado todo, ¿no? Porque de otro modo este orden, entre comillas, se hubiera mantenido y... Es un status quo. ¿No es cierto? Y es más, seguimos en pandemia, en una situación tan difícil y todavía están la gente que se comporta mal. Por eso es que, mira, Beto, ¿no?, dice algo muy interesante. Dice, es una conducta. Sí. Entonces, si hablamos una conducta en la higiene ambiental, porque ambiental, ojo, tu programa de sostenibilidad, se habla de economía, social y ambiental. Claro, y inclusive el doctor Antonio hablaba de política. Mira, también. Entonces, hablaba de todo lo que es sostenibilidad a ello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todo esto, ¿qué te permite ahora? Que en este caso que ha dicho él, mira, que estamos hablando ya de higiene ambiental, unas nuevas conductas, inclusive personales y todo, no sociales, también debe haber en todo ámbito. Es decir, las nuevas conductas también, la ética, se ha perdido el honor, la ética, o sea, todas esas cosas que tienen que comenzar ya a desempolvarse en la mentalidad de gente y cambiar un poco el chip y comenzar a trabajar, ¿no? Qué interesante, porque mira, estas cuestiones de ambiente y todo se han venido trabajando, pero desde un punto de vista eminentemente teórico, ¿no es cierto? Tenemos reglamentos, convenios, protocolos por todos lados, pero nunca se han implementado efectivamente, ¿no? Exacto. Es más, este virus está haciendo que se implementen las normas técnicas, por ejemplo, las normas técnicas de salud. Las normas técnicas de salud, ahí está, esos son los protocolos. Por ejemplo, ahí está el tratamiento de los residuos biocontaminados. El tratamiento de los residuos peligrosos de las industrias. Nosotros no tenemos rellenos, por ejemplo, de seguridad, son muy pocos los que tenemos. Pero no solamente las industrias, por ejemplo, los restaurantes, como las pollerías, donde hemos encontrado los calzoncillos. Ah, correcto. O sea, si encuentras un calzoncillo junto a un pollito, ¿no es cierto? ¿Ya qué se puede esperar? Es conducta. Pues. Y ahora no me vas a decir ahí, claro, no, que mucho protocolo. No, ahí ya no hay excusa, me parece. Exactamente. ¿No? Pero esa es parte también, ojo, y es una cuestión cultural, ¿eh? O sea, por ejemplo, la parte de lo que es la higiene ambiental con las nuevas conductas es una cuestión cultural. O sea, vamos a tener, eso se llama contracultura. Vamos a tener que hacer un trabajo contracultura. ¿Y eso quién lo hace? La educación. Efectivamente. Fundamentalmente. Y un poco para terminar, Eduardo, esta conversación con la ministra, que me parece que no es la primera vez que asume la cartera, ¿no? Creo que ya Sí, y estuvo en agricultura. Ya. Porque conocía agricultura y después volvió a ambiental. Correcto. Entonces, tiene, creo yo, una visión prospectiva sobre el asunto, pero me parece que de pronto no tiene hasta el momento el apoyo político suficiente a nivel del Ejecutivo para que pueda implementar sus principales medidas de aquí para adelante, dado que este ministerio de acá al futuro va a ser uno de los principales para que funcione un país. Exactamente. ¿Cierto? Y justamente, mira, por eso nosotros, inclusive como institución, nosotros hemos pedido bastante, no solamente con este virus, por eso es que yo siempre pongo ese hincapié, porque a veces dicen, no, mira, ahora todos podemos ser generales ahora y todo lo demás. No, nosotros venimos de hace muchos años hablando sobre, y los últimos 8 meses probablemente, hasta un año, hablamos mucho de lo que es higiene ambiental. Ya. Entonces, eso debería hacerse, ponerse como una cuestión, como una política de Estado. ¿Por qué? Porque al ser una política de Estado, ahí recién vamos a trabajar, o sea, la higiene como tal, porque ya involucra todo.
involucra residuos, Claro. involucra la parte personal. Inclusive antes nosotros, o sea, yo digo por los años que tengo, digamos, antes había una educación donde había inclusive un curso, yo me acuerdo que estaba en cuarto de primaria, y decía, el niño y la salud. Había el niño y la salud, ¿no? Y entonces ahí te enseñaban a cómo limpiarte hasta mira, cepillarte los dientes y todo un tema, ¿no? Entonces creo que si le damos importancia desde esas cosas tan pequeñas, es decir, es cultural, estamos creando contracultura, también querer a nuestros a nuestras plantas, por decir algo tan simple. Claro, es una visión Los árboles. holística ya, ¿no? De generar, Exacto. o sea, todos los que estamos en ese planeta al final es nuestra casa. Exacto. Incluyendo a los animales, a las bestias, a las plantas y todo. Todo. Y para ello, a la hora que ya comencemos a pensar de esa manera, entonces la autoridad que ente, y en el caso de la municipal, que es muy importante, entonces ya no va a permitir que haya, por ejemplo, botaderos. Claro. Que no haya pues la basura regada por todos lados. Ya comencemos a crear los rellenos sanitarios hasta donde nos den, porque poco a poco deberían ir desapareciendo, plantas de tratamiento, ¿no? Y también las escombreras, porque ¿a dónde van los residuos de la construcción y demolición? Mira, interesante. Entonces, todo un tema, y justamente han tocado, y tú lo tocaste con la ministra, que es justamente el tema de todo ello, ¿no? O sea, y que de la ley, la 1278, y que ha habido una modificatoria hace poquito nomás, que estamos esperando la reglamentación, y que con ello va a fortalecer en la parte del cobro de los arbitrios, porque es muy importante el cobro de los arbitrios, pero siempre y cuando las autoridades locales comiencen a trabajar con seriedad y lógicamente con el apoyo, y la ministra creo que lo ha dicho bastante claro en ello, pero porque hay que trabajar, por ejemplo, los catastros, actualizar los catastros, saber quiénes vamos a contribuir y comenzar nosotros también a tomar conciencia. Internalizar. Exacto. ¿Cierto? Pero lógicamente tiene que haber un liderazgo, en este caso las autoridades locales. Tiene que haber campañas, tiene que Exacto. repartirte bolsitas, tiene que instruirte, tiene que programarte, porque finalmente para eso están esas chambitas. Exacto, y por eso la ministra ahí muy bien claro, y lo que tú acabas de decir, ellos pueden puede haber mucha reglamentación, puede haber muchas leyes, puede haber todo, pero si las municipalidades o los No dan el alcaldes ejemplo, no trabajan de la mano porque la tienen, ¿no? Por ejemplo, la celda transitoria que existe acá en Trujillo, Sí. que ya ha sido aprobada y todo, faltan los expedientes técnicos, ofreció al alcalde una fecha porque ha habido un convenio con el ministerio, ¿no? O sea, el ministerio ha tenido que apoyarlos para poder hacer, y acá hay técnicos. Pero aparte de eso, acá en Trujillo existe un relleno sanitario privado. Claro. La idea es comenzar a trabajar de una manera, como la palabra, gobernanza, ¿no? Y honesta, Es decir, ¿no es y cierto? honesta, y comenzar a unirse, o sea, es decir, empresa privada, academia, ¿no? La sociedad civil y la autoridad. Pero a veces la autoridad no le gusta convocar a todos y conversar. No. Y por eso es que No le vienen nace. los problemas, por ejemplo, como el caso de la Hermelinda, que al último tienen que cerrarlo. ¿Por qué? No, porque es un foco infeccioso, pero ese foco infeccioso ya se sabía desde antes. Claro. Y a veces, Eduardo, permíteme, prefiere pagar una agencia de publicidad de Lima para que venga aquí por las redes sociales, circule. Por ejemplo, lo que acaba de hacer. Entonces, acá lo que tienen que hacer, y algo muy serio, es en esta época de crisis, digamos, de salubridad y de todo un tema, mira, que literalmente el mundo está en sus casas metidos. El mundo. O sea, es increíble, ¿no? O sea, eso nunca se ha podido. Ya. Pero ello, ¿qué tenemos que hacer? Comenzar a trabajar de una manera, como tú bien dices, honesta, y cambiar ahorita, tienen que hacer el cambio de reestructurar los presupuestos. ¿Cómo puede estar gastando 32.000 soles un alcalde acá en Trujillo para contratar una empresa para que comience a trabajar las redes sociales? No, por favor. 32.000. La verdad que eso es una vergüenza, completamente. Claro, entonces esa es parte del presupuesto. Sí. Porque está en el presupuesto. Por Entonces supuesto, debería. plata de los trujillanos. Y tiene el presupuesto. Si fuera con tu plata, lo haces con tu plata, Claro. ¿no es cierto? Pero esta es plata de los trujillanos. Ahora, decías, toda la gente está en el mundo, hasta los santos tienen que salir por los cielos. Mientras grabamos, ¿no es cierto? Mientras estamos transmitiendo en vivo, hemos tenido estos avistamientos con la mamita de Huanchaco. De Huanchaco. ¿no Es cierto? justamente la Virgen del Socorro para todos los creyentes, digamos, de la religión católica,
Y bueno, ¿no? En Huanchaco hay justamente una iglesia donde está la Virgen del Socorro, y que justamente la Virgen del Socorro que justo hace 1600 y pico, acá en Trujillo, que estaba rodeado digamos, de una muralla, ¿no? Había peste bubónica por las ratas. Claro. Y cuando ella la sacaron, salieron las ratas, y se curaron, pues, porque salió pues el problema, tanto de las ratas como de la pulga, que justamente la crea la peste bubónica. Entonces, justamente acaba de salir, sale en el helicóptero, que va a salir en el helicóptero acá en Trujillo, ¿no? Lo han sacado de Huanchaco y lo paseando por se habrán escondido, ¿no? Las ratas del mercado de Melinda, ¿no es cierto? Y de varios locales. Y no solo de varios locales, efectivamente, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, Eduardo, nuevamente un gusto. Gracias por todas las facilidades y las coordinaciones que nos estás haciendo para salir al aire con Trujillo Sostenible. Muy bien, Maganudo, muchas gracias, amigo. Gracias, amigos. Nos vemos en la próxima. Saludos cordiales. Hasta luego.